El héroe fue él. Esas 4 palabras que Carmen dijo señalando al doctor Villanueva me dolieron más que cualquier descarga eléctrica que hubiera recibido en mis 40 años como electricista. Me quedé ahí parado en el pasillo del CITOCT, Hospital San Javier, con la camisa todavía empapada de sudor y las manos temblando, viendo cómo mi nuera abrazaba al médico que supuestamente había salvado la vida de mi nieto Sebastián. Pero yo sabía la verdad. Había sido yo quien encontró a Sebastián inconsciente en el patio de la casa, con los labios morados y sin respirar. Yo quien le di respiración de boca a boca durante 8 minutos eternos mientras Carmen gritaba histérica por el teléfono. Yo quien lo cargué hasta mi camioneta Tsuru del 98 y manejé como loco por López Mateos hasta llegar al hospital, pasándome todos los altos y tocando el claxon sin parar. ¿Se encuentra bien, don Esteban?, me preguntó la enfermera Lupita cuando me vio tambaleándome contra la pared. No pude responder. Las piernas se me habían vuelto de chicle, igual que cuando me dieron la noticia de que mi Esperanza tenía cáncer. El corazón me latía como motor desbalanceado, a punto de tronar. Carmen seguía platicando con el doctor, explicándole a toda la familia que había llegado cómo él había sido tan rápido en actuar y cómo gracias a Dios que estaba aquí un profesional. Mi hijo Rodrigo asentía orgulloso, mirando a su esposa como si fuera una heroína de telenovela. Nadie mencionó al viejo electricista que había hecho lo que realmente importaba. Me acordé de cuando Sebastián tenía 4 años y se cortó la rodilla con un vidrio en el taller. Rodrigo no estaba. Andaba en sus juntas importantes de la empresa. Carmen tampoco. Tenía guardia en el hospital. Solo estábamos él y yo. «Güelito, ¿me voy a morir?», me preguntó con lágrimas en los ojos mientras yo limpiaba la herida. «Conmigo nunca te va a pasar nada malo, chamaco», le prometí. Y esa tarde le enseñé a usar el botiquín, por si algún día me necesitaba. Hoy había cumplido esa promesa. Pero Carmen necesitaba que el héroe tuviera título universitario. Don Esteban se veía muy nervioso. Escuché que le decía Carmen a mi comadre Soledad. Menos mal que yo sabía qué hacer y llamé inmediatamente al doctor Villanueva. Menos mal. En ese momento el doctor se acercó a mí con una sonrisa profesional. «Don Esteban, su nuera me contó que usted ayudó llevando al niño. Qué bueno que Carmen actuó tan rápido con la respiración artificial». Se me quedó viendo como esperando que yo confirmara su versión de los hechos. Respiración artificial. Esa que yo le había aplicado durante 8 minutos eternos, mientras Carmen lloraba en el teléfono diciendo, «No sé qué hacer, no sé qué hacer». Esa que le había salvado la vida a mi nieto antes de que llegara cualquier doctor. Sí, fue lo único que pude decir. Carmen actuó muy rápido. El doctor se alejó satisfecho. Carmen me miró desde lejos con una sonrisa que no llegaba a los ojos, como diciéndome, «Gracias por entender». Mi hijo Rodrigo seguía abrazando a su esposa, diciéndole lo afortunados que eran de tenerla. Me salí del hospital sin despedirme de nadie. En el estacionamiento me senté en mi camioneta y saqué mi pañuelo para limpiar mis anteojos que no estaban sucios, pero necesitaba hacer algo con las manos. En 40 años arreglando instalaciones eléctricas nunca me había temblado, tanto el pulso como en ese momento. ¿En qué momento me había vuelto tan invisible que mi propia familia podía borrarme de la historia más importante de nuestras vidas? Los días siguientes algo andaba mal en la casa, como cuando una instalación tiene cortos invisibles que no sabes dónde están hasta que tronan. Carmen me hablaba demasiado amable, con esa voz de doctora que usaba con pacientes graves. Rodrigo. Me preguntaba por mi salud más seguido de lo normal, como si de repente hubiera envejecido 20 años. «Papá, ¿no cree que ya es tiempo de que descanse más?», me dijo el martes mientras desayunábamos en la cocina. Yo estaba tomando mi café, de olla con canela, el mismo que preparaba desde que murió Esperanza siguiendo su receta. «Usted ya trabajó bastante en la vida. Descansar». Como si un hombre de 67 años fuera carro para el deshuesadero. «Estoy bien, mijo. Ayer arreglé la instalación del compadre Chava sin problemas». Le enseñé mis manos. Todavía firmes, todavía callosas, todavía útiles. Estas manos tienen cuerda para rato. Carmen entró a la cocina con su bata blanca del hospital perfectamente planchada. Me saludó con un beso en la mejilla, pero noté cómo se apartó rápido, como si mi olor a pomada para las articulaciones la molestara. «Don Esteban, ¿cómo amaneció?», me preguntó mientras se servía su café americano en una de esas tazas, elegantes que había traído después de casarse con Rodrigo. «Espero que haya dormido bien después de todo lo que pasó con Sebastián». Todo lo que pasó. Como si hubiera sido un accidente natural, no algo donde yo había sido la diferencia entre la vida y la muerte de mi nieto. «Bien, gracias».
Me quedé callado esperando que alguno de los dos mencionara lo que realmente había sucedido ese día, pero siguieron hablando de otras cosas. El trabajo de Carmen en el hospital, las juntas de Rodrigo en la empresa, los planes para el fin de semana. Sebastián bajó corriendo las escaleras con su uniforme de la escuela. Cuando me vio, se me trepó en las piernas como siempre hacía, pero Carmen lo bajó rápido. Sebastián, deja descansar a tu abuelo. Ve a desayunar. Descansar. Otra vez esa palabra como si estuviera roto. Güelito, me susurró Sebastián al oído mientras Carmen le servía cereal. ¿Por qué ya no puedo jugar contigo en el taller? No supe qué responder. Carmen había prohibido que Sebastián anduviera cerca de mis herramientas, por seguridad. La misma mujer que había estado histérica mientras yo le salvaba la vida a su hijo, ahora me consideraba un peligro para él. Después del desayuno, mientras Rodrigo llevaba a Sebastián a la escuela, Carmen se quedó conmigo en la cocina. Se sentó en la silla que había sido de Esperanza durante 30 años de matrimonio. Don Esteban, necesitamos platicar. El corazón se me aceleró como cuando hay subida de voltaje en la instalación. Carmen nunca quería platicar conmigo. Normalmente me trataba con respeto distante, como se trata a un mueble viejo que está ahí pero no estorba mucho. Dígame. Lo que pasó con Sebastián nos asustó mucho a todos. Rodrigo y yo hemos estado pensando. Se detuvo como buscando las palabras correctas. Tal vez sería mejor para usted tener más tranquilidad, sin las responsabilidades de cuidar al niño cuando nosotros no estamos. Responsabilidades. Como si amar a mi nieto fuera una carga. Yo nunca he visto el cuidado de Sebastián como responsabilidad, le dije despacio tratando de mantener la voz calmada. Es mi nieto. Sí, claro, pero a su edad. Se quedó callada, pero sus ojos dijeron lo que su boca no se atrevió. Mi edad ya no era confiable. A mi edad era un riesgo. A mi edad era mejor que me apartaran. Carmen, yo le salvé la vida a ese niño. Sí, don Esteban, usted ayudó mucho llevándolo al hospital. Me puso la mano en el brazo como hace una doctora cuando va a dar malas noticias. Pero gracias a Dios yo sabía qué hacer con la emergencia médica. Emergencia médica. Como si Sebastián hubiera sido un paciente anónimo en el hospital, no mi nieto al que le di mi propio aliento para que no se me muriera en los brazos. Me levanté de la mesa sin terminar mi café. Necesitaba salir de esa cocina antes de decir algo de lo que me fuera a arrepentir. Voy al taller. Don Esteban me llamó cuando ya iba hacia la puerta. Solo queremos lo mejor para todos, inclusive para usted, lo mejor para todos. En mis años de electricista había aprendido que cuando la gente dice eso, generalmente lo que quiere es lo mejor para ellos. En el taller me puse a revisar un motor, que no tenía nada descompuesto, solo porque necesitaba hacer algo con las manos. Pero no podía dejar de pensar en esa conversación. ¿Desde cuándo salvar la vida de mi nieto se había vuelto a ayudar llevándolo al hospital? ¿Desde cuándo mi experiencia de vida se había vuelto su edad? Como me enseñó mi compadre, Aurelio, cuando empecé en este oficio. Cuando un aparato empieza a dar toques extraños, no es que esté loco, es que algo está mal en la instalación. Y algo estaba muy mal en la instalación de mi propia familia. Esa noche me quedé despierto, recordando el día que nació Sebastián. Rodrigo tenía 28 años y llegó corriendo a mi taller en la colonia americana, con los ojos rojos de tanto llorar de felicidad. Papá, ya llegó mi hijo. Cerré el taller aunque era apenas mediodía y fuimos juntos al Hospital de la Mujer. Carmen acababa de dar a luz, estaba cansada pero sonriente. Cuando puse por primera vez a Sebastián en mis brazos callosos, pensé en mi papá, en cómo él me había cargado igual cuando yo nací allá en el rancho de Tepatitlán. Va a ser electricista como su abuelo, dije bromeando, viendo sus manitas perfectas. O doctor como su mamá, contestó Carmen, pero sin malicia. En ese tiempo aún me trataba como familia de verdad. Rodrigo me puso la mano en el hombro. Papá, usted va a ser el mejor abuelo del mundo. Este niño va a tener la suerte de crecer con su abuelito cerca. Cerca. Durante 7 años había estado cerca. Los primeros pasos de Sebastián fueron en mi taller, agarrándose de mi banco de trabajo. Sus primeras palabras fueron güelito y foco, porque siempre andaba conmigo viendo cómo arreglaba las instalaciones. Cuando cumplió 4 años, le regalé su primera caja de herramientas de juguete, de esas de plástico que venden en el Mercado San Juan de Dios. Algún día vas a ser electricista como tu güelito, le decía mientras él arreglaba enchufes imaginarios con su desarmador de mentiras. ¿Sí, güelito? ¿Y vamos a trabajar juntos? Claro, chamaco. Vamos a poner la empresa Herrera e Hijo.
Carmen se reía cuando nos escuchaba planear nuestro futuro negocio. Tal vez quiera ser doctor, decía sin quitarle la ilusión. En esos tiempos Carmen me incluía en las decisiones importantes. Don Esteban, ¿qué opina de esta escuela para Sebastián? Don Esteban, ¿cree que ya está muy grande para dormir con nosotros? Don Esteban, ¿podría cuidarlo el sábado que tengo guardia? Don Esteban para todo. El abuelo útil, el cuidador, de confianza, el que siempre estaba disponible cuando ellos necesitaban salir. Rodrigo trabajaba cada vez más horas en la empresa de construcción donde era supervisor. Carmen hacía guardias largas en el hospital. Sebastián se quedaba conmigo la mayoría de las tardes después de la escuela. Le enseñé a identificar cables, a usar el multímetro, a entender por qué la luz se prende cuando oprimes el interruptor. El secreto de la electricidad, le explicaba mientras arreglábamos un contacto. Es que todo tiene que estar conectado correctamente. Si hay falso contacto, no funciona nada. ¿Como las familias, güelito? Exacto, chamaco. Como las familias. Los domingos íbamos los 4 a misa en la parroquia de San Francisco. Nos sentábamos en el mismo banco de siempre. Primero yo, después Sebastián, después Carmen, después Rodrigo. Durante la paz, Sebastián me daba un beso en la mejilla y me decía, «Te quiero, güelito», como si fuera lo más natural del mundo. Después de misa íbamos a desayunar a casa de mi comadre Remedios, que hacía los mejores chilaquiles rojos de toda Guadalajara. Sebastián se sentaba junto a mí y siempre me pedía que le contara historias de cuando su papá era niño. ¿A poco mi papá era travieso como yo? Más, le decía viendo a Rodrigo. Una vez se metió un dedo a un enchufe y se le pararon todos. Los pelos. Carmen se reía. Rodrigo también. Sebastián aplaudía pidiendo más historias. Éramos una familia, una instalación bien conectada donde cada quien tenía su lugar y todo funcionaba perfecto. ¿En qué momento empezaron los falsos contactos? Tal vez cuando Carmen consiguió el trabajo en el Hospital San Javier, el más caro, de Guadalajara. Empezó a llegar más tarde, más cansada, hablando de doctores con apellidos elegantes y pacientes con dinero. Su uniforme cambió de blanco sencillo a blanco con bordados dorados. Sus zapatos cambiaron de cómodos a elegantes. Don Esteban, ¿podría bañar a Sebastián? Tengo una junta con el director médico. Don Esteban, ¿le puede ayudar con la tarea? Tengo que preparar una presentación. Don Esteban, ¿se puede quedar hasta tarde? Los doctores nos invitaron a cenar. ¿De qué opina? Pasamos a ¿puede hacerse cargo? Yo no me di cuenta del cambio porque seguía siendo útil, seguía siendo necesario. Sebastián me necesitaba y eso bastaba. Pero ahora, acostado en mi cama, viendo el techo de la recámara que había sido mía y de Esperanza por 30 años, entendía algo que me dolió como descarga eléctrica directa al corazón. Para Carmen, yo nunca había sido familia. Había sido empleado. El cuidador gratuito, el que estaba ahí cuando lo necesitaban pero que podía desaparecer cuando ya no fuera conveniente. Y lo más doloroso de todo era que Rodrigo, mi propio hijo, lo había permitido. En todos estos años, trabajando con electricidad, había aprendido que los cortos circuitos no aparecen de la nada. Siempre hay cables pelados, conexiones flojas, señales de que algo está fallando. Las instalaciones no se descomponen de un día para otro, las familias tampoco. El viernes por la tarde, cuando fui a recoger a Sebastián a la escuela como había hecho durante 3 años, la maestra Lupita me detuvo en la puerta. Don Esteban, discúlpeme, pero la doctora Carmen me habló esta mañana. Dice que ya no va usted a recoger al niño. Me quedé parado en medio del patio, viendo cómo otros abuelos salían con sus nietos de la mano mientras yo me quedaba ahí solo, como poste de luz sin conexión. ¿Le dijo por qué? La maestra se puso nerviosa, acomodándose los lentes como hace la gente cuando tiene que dar malas noticias. Solo me dijo que habían cambiado los arreglos familiares. Arreglos familiares. Como si yo fuera un empleado al que habían despedido sin finiquito. Sebastián salió corriendo de su salón y se me colgó de la cintura como siempre hacía. «Güelito, ¿vamos al taller? Hoy quiero que me enseñes a hacer conexiones de verdad». Tuve que agacharme para quedar a su altura, tragándome el nudo que se me había hecho en la garganta. «Hoy no, chamaco. Tu mamá viene por ti». «¿Por qué?» «Siempre vienes tú los viernes». ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que su abuelo ya no es confiable para cuidarlo? ¿Cómo le dices que el hombre que le salvó la vida ahora es considerado un peligro? Carmen llegó en su Honda Civic blanco, el que había comprado cuando le subieron el sueldo en el hospital privado. Sebastián corrió hacia mí cuando la vio. «No quiero ir con mamá, quiero ir contigo al taller». «Sebastián, ven acá ahora mismo», le gritó Carmen desde el carro, con esa voz de doctora que no acepta desobediencia.
Dile adiós a tu abuelo, adiós, como si no fuera a verme en unas horas en la casa. Pero cuando llegué a casa esa noche, Rodrigo me estaba esperando en la sala con cara de funeral. Papá, necesitamos platicar. Me senté en mi sillón, el mismo donde me había sentado a ver las caricaturas con Sebastián cada tarde durante 7 años. Rodrigo se quedó parado como cuando era niño y había hecho alguna travesura. Carmen y yo hemos decidido que sería mejor que usted tuviera su propio espacio, mi propio espacio. La casa que yo les había dado como regalo de bodas ahora era de ellos y yo necesitaba mi propio espacio. ¿Me estás corriendo de mi casa, Rodrigo? No es eso, papá. Es que... Se quedó callado buscando las palabras que seguramente Carmen le había dicho que dijera. Ya no es lo mismo desde que murió mamá. Usted ha estado muy solo, muy diferente. Desde que Esperanza murió, yo había estado triste, sí, pero había seguido funcionando, trabajando, cuidando a Sebastián, siendo el abuelo que siempre había sido. ¿En qué era diferente? Papá, Carmen encontró un departamento muy bonito cerca del centro. Tiene una recámara, cocineta, está cerca de todo. ¿Carmen encontró? Ella conoce a gente, tiene contactos, solo quiere ayudar. Carmen queriendo ayudar. La misma Carmen que acababa de prohibir que recogiera a mi nieto de la escuela, ahora quería ayudarme a conseguir casa. ¿Y Sebastián qué opina de esto? Rodrigo se pasó la mano por el pelo, igual que hacía cuando era adolescente, y le daba pena decirme algo. Él no lo entiende todavía, pero va a ser mejor para todos. Usted va a tener su privacidad, nosotros. Vamos a tener nuestro espacio como familia, como si yo no fuera parte de esa familia. Rodrigo, yo les regalé esta casa. Sí, papá, y se lo agradecemos mucho. Pero ya pasaron 8 años, las cosas cambian. Mi hijo hablando como si regalar una casa fuera prestar una herramienta que después puedes pedir de vuelta. Me acordé del día que les entregué las escrituras. Era el 14 de febrero del 2015, día de San Valentín. Carmen estaba embarazada de 6 meses de Sebastián. Rodrigo acababa de conseguir el trabajo de supervisor y ganaba bien, pero no lo suficiente para comprar casa en una zona decente. Yo había ahorrado durante 20 años para esa casa. $25,000 que guardé vendiendo instalaciones eléctricas los fines de semana, arreglando aparatos en las noches, haciendo trabajos extras que Esperanza me conseguía con sus amigas de la iglesia. Esta casa es para ustedes, les dije cuando les entregué los papeles, para que mi nieto crezca en un lugar seguro. Carmen lloró. Rodrigo me abrazó como no me había abrazado desde que era niño. Papá, no sé cómo pagarle esto. No me tienes que pagar nada, mijo. Solo cuida a tu familia y sé feliz. Ser feliz. 8 años después, su felicidad requería que yo me fuera. ¿Cuándo tengo que irme? No es que tenga que irse, papá. Es que sería mejor. ¿Cuándo, Rodrigo? El departamento está disponible desde el lunes, 4 días. Me daban 4 días para salir de la casa que yo les había regalado, para alejarme del nieto al que había criado, para convertirme en visita los domingos si tenía suerte. ¿Y mis herramientas del taller? Puede llevárselas, claro. Carmen. Dice que en el departamento hay un patio pequeño donde puede poner algunas. 40 años de herramientas profesionales reducidas a algunas que pudieran caber en un patio pequeño. Me levanté del sillón y me fui a mi recámara sin decir nada más. Esperé a escuchar que Rodrigo se fuera de la sala. Después salí, sigiloso hacia el taller. Ahí estaba mi banco de trabajo, con las marcas de todos los proyectos que había hecho durante estos años. Ahí estaban las herramientas de Sebastián, su caja de juguete y su casco amarillo de plástico. Ahí estaba el dibujo que había hecho de nosotros dos, pegado en la pared. Mi abuelito y yo arreglando el mundo. En 40 años de trabajo eléctrico había aprendido a detectar cuando una instalación estaba a punto de fallar. Los signos siempre estaban ahí. Sobrecalentamiento, chispas, conexiones que se aflojan poco a poco hasta que un día todo se corta. Mi familia había estado dando señales de falla durante meses y yo no me había dado cuenta. O no había querido darme cuenta. Pero esa noche, parado en mi taller viendo el dibujo de Sebastián, algo se conectó dentro de mí que había estado desconectado desde el día del hospital. Una pregunta me empezó a dar vueltas en la cabeza como motor que no agarra. ¿Por qué Carmen tenía tanta prisa en sacarme de la casa? El domingo por la mañana, mientras empacaba mis cosas en cajas de cartón que Rodrigo había traído para ayudarme, escuché voces en la sala. Carmen estaba hablando por teléfono con alguien, pero en voz baja, como cuando no quiere que la escuchen. Sí, doctor Villanueva, ya para el miércoles está todo listo.
No, no va a haber ningún problema. Rodrigo ya habló con él. Doctor Villanueva, el mismo que se había llevado el crédito por salvar a Sebastián. Me asomé por la rendija de la puerta y vi a Carmen caminando de un lado a otro con el teléfono, nerviosa, revisando que Rodrigo y Sebastián no estuvieran cerca. Claro que va a ser perfecto para nosotros. La zona, el espacio, todo. Sí, es exactamente lo que necesitábamos. ¿Lo que necesitábamos para qué? Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Y gracias otra vez por todo, mi amor. Mi amor. Sé. Me cortó la respiración como cuando me dieron la noticia del cáncer de Esperanza. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido que se escuchó hasta la sala. ¿Don Esteban? ¿Está bien?, gritó Carmen desde abajo. Sí, se me cayó algo, logré responder, pero la voz me salió temblorosa como cable pelado. Mi amor. Carmen le había dicho mi amor al doctor Villanueva. El mismo doctor que se había llevado el crédito de salvarle la vida a Sebastián. El mismo doctor por quien Carmen había llegado tarde a casa durante los últimos meses. El mismo doctor para quien había comprado ropa nueva, perfume caro y había empezado a arreglarse diferente. Todo encajó como conexión perfecta. Las guardias extras, las juntas de trabajo que duraban hasta muy tarde, la prisa por sacarme de la casa, el departamento que había encontrado para mí. Carmen no me estaba sacando de la casa por mi edad o porque fuera un peligro para Sebastián. Me estaba sacando porque necesitaba espacio libre para su amante. Las piernas se me aflojaron tanto que tuve que sentarme en la cama. Mi nuera, la madre de mi nieto, la mujer por la que yo había dado la cara cuando los vecinos criticaban que trabajara tanto, estaba engañando a mi hijo. Y lo peor de todo, estaba usando mi propia bondad para lograrlo. Me acordé de todas las veces que había cuidado a Sebastián mientras ella tenía juntas importantes, de todas las mentiras que había cubierto sin saberlo. Don Esteban, si Rodrigo pregunta, dígale que llegué temprano, me había dicho varias veces. Yo pensaba que se había quedado trabajando, pero seguramente había estado con él, con el doctor Villanueva, el héroe. Bajé a la cocina tambaleándome como si tuviera voltaje bajo en todo el sistema. Carmen estaba preparando café, tarareando una canción, más contenta de lo que la había visto en meses. Buenos días, don Esteban, ¿cómo va el empaque? Bien, me serví café con manos temblorosas. Carmen, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué tanta prisa en que me vaya de la casa? Se puso tensa como aparato con falso contacto. Ya le expliqué, don Esteban. Es por el bien de todos. ¿De todos? ¿O del doctor Villanueva? La taza se le resbaló de las manos y se hizo pedazos contra el piso de la cocina. El café se derramó por todas partes, igual que la sangre cuando alguien se corta con vidrio. No sé de qué me está hablando. Lo escuché, Carmen. La llamada de teléfono. Se quedó callada un momento, larguísimo. Después se agachó a recoger los pedazos de taza como si fuera lo más importante del mundo. Cuando se enderezó tenía la cara roja y los ojos brillosos. Usted no entiende la situación. Entiendo que está engañando a mi hijo. Rodrigo y yo no funcionamos desde hace años, me gritó en voz baja, cuidando que Sebastián no escuchara. Usted no sabe lo que es vivir con alguien que nunca está, que solo piensa en trabajo, y por eso se acuesta con el doctor. Patricio me entiende. Me trata como lo que soy, como profesionista, no como sirvienta. Patricio. Ya hasta sabía su nombre de pila. ¿Y mi nieto? ¿También lo va a cambiar por Patricio? Carmen se limpió los ojos con la manga de la bata. Por primera vez desde que la conocía no parecía la doctora elegante. Parecía una mujer asustada que habían descubierto. Sebastián va a estar bien. Patricio tiene hijos. Sabe cómo tratar a los niños. Sebastián no es los niños, Carmen. Es mi nieto. Y va a seguir siendo su nieto. Pero las cosas van a cambiar, don Esteban. Rodrigo y yo nos vamos a divorciar. Yo me voy a casar con Patricio. Y Sebastián va a tener una vida mejor. Una vida mejor. Sin su padre. Sin su abuelo. Con el doctor que se robaba el crédito de los demás. ¿Rodrigo lo sabe? Se lo voy a decir después de que usted se vaya. Es más fácil así. Más fácil. ¿Cómo desarmar una instalación eléctrica? Primero quitas las conexiones que estorban, después cambias lo que te conviene. En ese momento entró Sebastián corriendo a la cocina con su pijama de Spider-Man y el pelo parado. «Güelito, ¿vamos a trabajar en el taller?» Carmen lo alzó rápido, apartándolo de los vidrios en el suelo. «No, mi amor. Tu abuelo está empacando. ¿Por qué se está yendo, güelito?» ¿Hice algo malo? Me acerqué a él y le toqué la cara con mis manos callosas. «No hiciste nada malo, chamaco.
Los adultos a veces tomamos decisiones que no tienen que ver contigo. Pero vas a venir a visitarme, miré a Carmen. Ella desvió la mirada. Siempre voy a ser tu abuelo, Sebastián. Pase lo que pase. Carmen me miró con ojos suplicantes, como diciéndome, no le diga nada a Rodrigo, por favor. Como si después de usar mi bondad para engañar a mi hijo, todavía pudiera pedirme favores. Subí a terminar de empacar con el corazón latiendo como motor a punto de tronar. En 40 años de trabajo eléctrico había aprendido que cuando una instalación falla, no es solo un cable el que está mal, es todo el sistema el que necesita revisión completa. Y mi familia era un sistema que había estado fallando desde hacía mucho tiempo sin que yo me diera cuenta. Pero esa mañana, viendo a mi nieto preguntarme por qué me iba, decidí algo que no había decidido en 67 años de vida. Ya no iba a ser el cable de tierra que aguanta todas las sobrecargas sin decir nada. Era hora de que esta instalación defectuosa recibiera una descarga de realidad. Esa tarde, en mi nuevo departamento cerca del Mercado San Juan de Dios, me senté en la única silla que había podido traer y saqué una libreta vieja donde apuntaba mis trabajos de electricidad. Pero esta vez no iba a anotar instalaciones. Iba a planear algo mucho más importante. En 40 años arreglando problemas eléctricos había aprendido que antes de tocar cualquier cable necesitas entender todo el sistema. ¿Dónde está el tablero principal? ¿Cuáles son las conexiones críticas? ¿Qué pasa si cortas la corriente en el momento exacto? Y yo conocía perfectamente el sistema de mi familia. Rodrigo trabajaba de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde en la constructora Hernández y Asociados. Los sábados se iba al fútbol con sus amigos del trabajo. Carmen hacía guardias rotativas en el hospital, pero los miércoles siempre tenía libre porque era su día personal. Sebastián iba a la escuela Benito Juárez de 8 a 2. Después se quedaba en casa de la vecina Doña Remedios hasta que llegaran sus papás, pero había información que no tenía, información que necesitaba antes de actuar. El lunes temprano llamé a mi compadre Chava, que tenía un taller de hojalatería a 2 cuadras del Hospital San Javier. Compadre, necesito que me ayude con algo. Lo que sea, Esteban, ¿qué ocupas? Necesito que me platique qué sabe del doctor Villanueva del hospital. Se quedó callado un momento. Chava había sido mi amigo desde que éramos chavos en Tepatitlán, y me conocía lo suficiente para saber que si le preguntaba algo así, era por algo importante. Pues es de los doctores nuevos, llegó hace como 2 años. Dicen que es bueno, pero también dicen que le gusta mucho andar con las enfermeras casadas. Enfermeras casadas, como Carmen. ¿Ha escuchado algo específico? Compadre, ¿por qué? ¿Me pregunta eso? Le conté todo. La traición del hospital, cómo Carmen se había robado el crédito de haber salvado a Sebastián, cómo me habían sacado de mi propia casa, lo que había escuchado esa mañana. Chava se quedó callado tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Pinche Carmen, dijo finalmente. Perdón, compadre, pero qué pinche Carmen. ¿Qué puedo hacer, Chava? Primero conseguir pruebas. Después decidir si se las enseña a Rodrigo o se las guarda para el momento correcto. Pruebas. Como cuando un aparato no funciona y necesitas verificar dónde está exactamente el cortocircuito antes de arreglarlo. El martes por la tarde caminé hasta la escuela de Sebastián. No para recogerlo, sino para hablar con la maestra Lupita. La había conocido desde que Sebastián entró al kinder y siempre había sido amable conmigo. Don Esteban, qué gusto verlo. ¿Cómo está? Bien, maestra. ¿Podríamos platicar un momentito? Me invitó a sentarme en una de las sillitas del salón. Me veía tan grande en esa silla de niño que los dos nos reímos. Maestra, quiero preguntarle algo sobre Sebastián. ¿Ha notado algún cambio en él últimamente? Pues sí, don Esteban, ha estado más callado, más triste. El viernes me preguntó por qué ya no venía usted por él. ¿Qué le dijo? Olis, dije que a veces las familias hacen cambios, pero que eso no quería decir que usted lo quisiera menos. La maestra Lupita tenía más tacto para explicarle las cosas a un niño de 7 años que su propia madre. ¿Ha venido alguien más a preguntar por Sebastián? ¿Algún hombre que no sea Rodrigo? No, don Esteban. Solo la doctora Carmen y su papá de ustedes. Su papá de ustedes. Rodrigo. Mi hijo que no sabía nada de lo que estaba pasando en su propia casa. Maestra. Si llegara a venir alguien más, un doctor del hospital, por ejemplo, ¿me podría avisar? Me miró con esos ojos de maestra que sabe cuando algo no está bien. ¿Está todo en orden en la familia, don Esteban? Pronto va a estar. El miércoles en la mañana me puse mi camisa menos arrugada y caminé hasta el Hospital San Javier. No entré.
Me quedé en la cafetería de enfrente pidiendo cafés cada media hora para justificar que estuviera ahí. A las 11:15 vi salir a Carmen del hospital. Pero no iba sola. Iba tomada de la mano con un hombre alto, güero, de traje caro. El doctor Villanueva. Patricio. Lo seguí a distancia, manteniéndome entre los otros peatones como me había enseñado mi papá cuando cazábamos venados en el rancho. Si no quieres que te vea la presa, tienes que moverte cuando ella no está mirando. Entraron a un restaurante elegante en la zona rosa, de esos donde una comida cuesta lo que yo ganaba en 3 días de trabajo. Se sentaron en una mesa junto. A la ventana, él le tomó las manos sobre la mesa. Ella se reía como no se había reído con Rodrigo en años. Después fueron a un hotel. No uno de paso, sino uno elegante con portero y todo. Entraron juntos como si fueran marido y mujer. En ese momento supe que tenía las pruebas que necesitaba, pero también supe algo más importante. Carmen no se iba a conformar con tener al doctor de amante. Quería cambiar completamente de vida. Quería cambiar de marido. Y eso significaba que Sebastián iba a crecer llamando papá al hombre que se había robado el crédito de haberle salvado la vida. Esa tarde, mientras Carmen trabajaba en el hospital, llamé a Rodrigo a la constructora. Papá, ¿cómo está en el departamento? Bien, mijo. Rodrigo, ¿podríamos platicar mañana? Hay algo importante que necesito decirte. Claro, papá. ¿Es algo urgente? Es sobre tu familia. Se quedó callado. En el fondo escuché ruido de máquinas, voces de trabajadores, sonidos de construcción. Rodrigo construyendo edificios para otros mientras su propio hogar se desmoronaba sin que él se diera cuenta. ¿Está todo bien con Carmen y Sebastián? Mañana hablamos, mijo. Esa noche, en mi departamento nuevo que olía a pintura fresca y soledad, me quedé despierto planeando exactamente qué le iba a decir a mi hijo. En todos estos años, nunca le había dado una mala noticia así de grande. Cuando era niño y se le moría su periquito, cuando era adolescente y su novia lo dejó, cuando era joven y no pasó el examen para la universidad. Siempre había encontrado la manera de consolarlo. Pero esto era diferente. Esto no tenía consuelo fácil. Sin embargo, por primera vez desde el día del hospital me sentí en control de algo. Ya no era el abuelo que aguantaba todo callado. Ya no era el empleado gratuito que se dejaba usar. Era Esteban Herrera, electricista con 40 años de experiencia en resolver problemas complicados. Y esta instalación defectuosa que se llamaba Mi Familia iba a recibir el mantenimiento que llevaba años necesitando. El jueves a las 6 de la tarde Rodrigo llegó a mi departamento con 2 cervezas Corona y cara de preocupación. Se veía cansado como siempre llegaba después del trabajo con la camisa sucia de polvo de construcción y las botas embarradas. Papá, ¿de qué quería platicarme? Le ofrecí la silla y yo me senté en la cama. El departamento era tan pequeño que nuestras rodillas casi se tocaban. Mijo, lo que te voy a decir va a ser muy difícil de escuchar. ¿Se siente mal? ¿Es de salud? No, Rodrigo. Es sobre Carmen. Se enderezó como cuando los cables reciben voltaje de más. ¿Qué pasa con Carmen? Le conté todo. Despacio, con detalles, sin exagerar nada. La llamada telefónica que había escuchado, lo que había visto en el hospital, las mentiras sobre el día que salvé a Sebastián. Todo. Rodrigo me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo se le iba cambiando la cara. Primero confusión, después negación, después algo que me dolió más que cualquier descarga eléctrica, vergüenza. No puede ser, papá. Carmen no haría eso. Mijo, yo tampoco quería creerlo, pero los vi con mis propios ojos. El doctor Villanueva, el que atendió a Sebastián, el mismo que se llevó el crédito por salvar a tu hijo. Rodrigo se llevó las manos a la cabeza igual que hacía cuando era niño y no entendía los problemas de matemáticas. Papá, tiene que haber una explicación. A lo mejor son amigos del trabajo, a lo mejor. Rodrigo. Le puse la mano en el hombro como había hecho tantas veces cuando era niño asustado. ¿Cuándo fue la última vez que Carmen llegó temprano a casa? Se quedó callado. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación de más de 5 minutos sin que fuera sobre Sebastián o sobre dinero? Siguió callado. ¿Cuándo fue la última vez que ella te preguntó cómo te fue en el trabajo con interés de verdad? Ya no me acuerdo, susurró como si le doliera admitirlo. ¿Y cuándo fue la última vez que durmieron juntos como marido y mujer? La cerveza se le resbaló de las manos. No se rompió porque cayó en la alfombra, pero el líquido se derramó por todas partes. Hace como 6 meses, me confesó. Dice que está muy cansada por el trabajo, muy cansada para su marido, pero con energía suficiente para el doctor. Papá, ¿qué voy a hacer? Ver a mi hijo de 36 años preguntándome qué hacer con su vida rota me partió el corazón como martillazo directo en el pecho.
Pero también me hizo recordar para qué sirven los papás, no solo para crear a los hijos, sino para ayudarles a reconstruirse cuando la vida los desarma. Primero, tenemos que proteger a Sebastián. ¿Protegerlo de qué? Rodrigo, Carmen me dijo que se van a divorciar, que ella se va a casar con el doctor, que Sebastián va a tener una vida mejor sin su papá y sin su abuelo. Rodrigo se paró de la silla y empezó a caminar de un lado a otro en el espacio pequeño del departamento, como animal enjaulado. No voy a permitir que me quiten a mi hijo. Entonces tienes que estar preparado, mijo. Carmen no va a entregar a Sebastián por las buenas. Ella es doctora, tiene dinero, tiene contactos, va a pelear. ¿Y qué tengo yo? ¿Un salario de supervisor, de construcción y un papá electricista? Tienes algo que ella no tiene, Rodrigo. ¿Qué? Tienes la verdad. Me miró sin entender. Y tienes algo más que ella tampoco tiene. ¿Qué, papá? Tienes una casa. ¿Cuál casa? Carmen me va a quitar la casa en el divorcio. No, mijo. Carmen no te va a quitar nada. Rodrigo se quedó parado frente a mí, con la misma cara de confusión que ponía cuando era niño y no entendía algo que yo le estaba explicando. Papá, no le entiendo. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. Desde ahí se veía el mercado San Juan de Dios, donde había comprado las herramientas para construir mi taller, donde había llevado a Sebastián a comer tejuino los domingos, donde había aprendido a regatear cuando era joven y no tenía dinero. Rodrigo, ¿te acuerdas del día que te regalé la casa? Claro que me acuerdo. Fue el mejor día de mi vida. ¿Te acuerdas que te dije? Me dijo que la casa era para nosotros, para que Sebastián creciera en un lugar seguro. ¿Te acuerdas qué más te dije? Rodrigo se quedó pensando. Lo vi hacer el mismo gesto de concentración que hacía cuando era niño tratando de recordar las lecciones. No me acuerdo, papá. Te dije que la casa era para ustedes, mientras fueran una familia de verdad. ¿Y qué significa eso? Caminé hasta el ropero pequeño del departamento y saqué una carpeta manila que había guardado en el fondo, detrás de mis camisas. Una carpeta que Carmen pensaba que yo había perdido o tirado, pero que yo había guardado como el tesoro más valioso que tenía. Significa, mijo, que yo nunca cambié las escrituras de la casa. Le extendí la carpeta. Rodrigo la abrió con manos temblorosas. Papá, ¿qué es esto? Son las escrituras originales de la casa. A mi nombre. Siempre han estado a mi nombre. Rodrigo leyó los papeles como si fueran escritos en idioma que no conocía. Después me miró con los ojos más grandes que le había visto desde que era niño. Papá, ¿la casa sigue siendo suya? La casa siempre ha sido mía, Rodrigo. Y ahora Carmen y el doctor Patricio van a descubrir qué significa traicionar a la familia. En 40 años de trabajo eléctrico, había aprendido que el momento más peligroso no es cuando conectas los cables, sino cuando desconectas la corriente. Porque en ese momento todo el sistema se queda sin energía y tienes que volver a empezar desde cero. Carmen había desconectado a nuestra familia, pero ella no sabía que el electricista todavía tenía el control del tablero principal. Y era hora de que aprendiera qué pasa cuando juegas con la instalación eléctrica sin conocer dónde está la fuente de poder. El viernes por la mañana, mientras Carmen se alistaba para otra de sus guardias especiales en el hospital, yo toqué la puerta de mi casa a las 8 en punto. Carmen abrió con su bata blanca perfectamente planchada y cara de sorpresa incómoda. Don Esteban, ¿qué hace aquí tan temprano? Vengo a ver a mi nieto antes de que se vaya a la escuela, pero ya habíamos quedado que... Carmen, esta sigue siendo mi casa. Se quedó helada en la puerta, como aparato que se desconecta de repente. Por primera vez desde que la conocía no supo qué decir. ¿Su casa? Mi casa. ¿Podemos platicar? Me dejó pasar, pero noté cómo se puso nerviosa revisando su reloj como doctora que tiene prisa por llegar a una cirugía importante. O a una cita con su amante. Don Esteban, no tengo mucho tiempo. El tiempo que necesite para explicarle cómo van a cambiar las cosas. Rodrigo bajó las escaleras con Sebastián de la mano. Mi hijo me miró y asintió ligeramente, como soldado que confirma que está listo para la batalla. «Güelito», gritó Sebastián y corrió a abrazarme. «¿Ya regresaste? ¿Ya no te vas a ir?» «No me voy a ir, chamaco». Carmen miró a Rodrigo con ojos de pánico. «Rodrigo, ¿qué está pasando aquí?» «Siéntate, Carmen», le dijo mi hijo con una voz que yo no le había escuchado jamás. Una voz de hombre que ya no se dejaba manejar. «Tenemos que hablar». «No tengo tiempo, tengo que llegar al hospital». «Papas, hotel querrás decir», murmuré desde mi silla. Carmen se puso pálida como papel.
Sebastián nos miraba a todos sin entender por qué los adultos estaban tan serios. Sebastián, le dije a mi nieto, ¿por qué no vas a alistarte para la escuela? Tu papá y tu mamá necesitan platicar de cosas de adultos. ¿No me van a regañar por algo que hice mal? No, chamaco, nadie te va a regañar. Cuando Sebastián se fue a su cuarto, Carmen se sentó en el sillón como condenado que espera sentencia. No sé de qué me están hablando. Rodrigo se acercó a ella con un papel en la mano. Las escrituras de la casa. De esto, Carmen. Ella leyó el papel y se le fue cambiando la cara como bombilla que se va fundiendo poco a poco. No entiendo. Es muy sencillo, le expliqué con la paciencia de maestro electricista. Esta casa nunca ha sido suya, siempre ha estado a mi nombre. Pero usted nos la regaló. Les presté la casa mientras fueran una familia de verdad. Pero usted rompió esa condición cuando decidió traer a su amante. Carmen me miró como si le hubiera dado una cachetada. Don Esteban, ¿Cómo se llama, Carmen? Patricio. Se le cortó la respiración como a mí cuando descubrí la verdad. Las manos le empezaron a temblar igual que a mí el día del hospital. Rodrigo, me susurró. ¿Tú sabías esto? Mi hijo la miró con una tristeza que me partió el alma. Ayer me enteré de todo, Carmen. De todo. No es lo que parece. ¿No es lo que parece? Gritó Rodrigo, pero se controló rápido para que Sebastián no escuchara. ¿Acostarte con el doctor no es lo que parece? ¿Mentirme durante meses no es lo que parece? ¿Sacar a mi papá de su propia casa para tener espacio libre no es lo que parece? Carmen empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que acaban de cachufla con las manos en la masa. Rodrigo, tú nunca estás. Siempre. Trabajando, siempre cansado, nunca me prestas atención. ¿Y por eso te acuestas con otro? Patricio me entiende. Me trata como lo que soy. ¿Y qué eres, Carmen? Le pregunté con voz calmada. ¿Eres madre de mi nieto o eres la mujer que le robó el crédito a su abuelo de haberle salvado la vida? Se quedó callada como radio sin señal, porque ese día en el hospital continué. Cuando todos aplaudían al doctor Villanueva, yo me quedé callado por respeto a la familia. Pero ahora me doy cuenta de que usted no respeta a esta familia. Don Esteban, las cosas son complicadas. No, Carmen, las cosas son muy sencillas. Me levanté de mi silla y caminé hasta la ventana que daba al patio, donde estaba mi taller, donde había enseñado a Sebastián a usar las herramientas, donde habíamos planeado nuestra empresa Herrera e Hijo. Usted tiene dos opciones. ¿Cuáles opciones? Opción número 1. Termina su relación con el doctor, le pide perdón a Rodrigo, buscan terapia matrimonial, y yo me olvido de todo esto por el bien de Sebastián. Carmen miró a Rodrigo con esperanza, pero mi hijo volteó la cara. ¿Y la opción número 2? Se va de mi casa hoy mismo, Rodrigo pide el divorcio y yo cuido a Sebastián mientras ustedes arreglan la situación legal. No puede quitarme a mi hijo. No se lo estoy quitando. Pero si usted prefiere al doctor Villanueva sobre su familia, entonces que él la mantenga a usted. Esta casa es para mi hijo y mi nieto, no para ingratas. Carmen miró a Rodrigo buscando apoyo, pero mi hijo estaba viendo el piso como cuando era niño y sabía que había hecho algo muy malo. Rodrigo, dime algo. ¿Qué quieres que te diga, Carmen? ¿Que está bien que me engañes? ¿Que está bien que uses la bondad de mi papá para traer a tu amante? ¿Que está bien que le robes el crédito de haber salvado a nuestro hijo? Yo soy doctora. Yo supe qué hacer. Tú estabas llorando en el teléfono mientras mi papá le daba respiración de boca a boca a Sebastián durante 8 minutos. Carmen se quedó sin argumentos como aparato sin corriente. En ese momento bajó Sebastián ya listo para la escuela, con su mochila y su lonchera. Ya puedo bajar. ¿Ya terminaron de platicar cosas de adultos? Los tres lo miramos sin saber qué decir. Ese niño de 7 años que no entendía por qué su mundo se estaba desarmando a su alrededor. Sebastián, le dije arrodillándome para quedar a su altura. ¿Te gustaría que tu abuelito regresara a vivir aquí? Sí, gritó abrazándome. Y que trabajemos juntos en el taller. Entonces así va a ser, chamaco. Carmen nos miró, a los tres. A Rodrigo con ojos suplicantes, a Sebastián con lágrimas, a mí con odio, y entendió que había perdido. ¿Cuándo tengo que irme? Hoy, antes de que Sebastián regrese de la escuela. ¿Y mis cosas? Sus cosas personales se puede llevar. Todo lo demás se queda en mi casa. Carmen subió las escaleras como fantasma. Rodrigo me miró con una mezcla de admiración y tristeza que me recordó al día que murió su mamá. Papá, ¿hice bien? Hiciste lo que tenías que hacer, mijo. Los hombres de verdad protegen a su familia, no la permiten que los traicionen. En 40 años de trabajo eléctrico, había aprendido que cuando una instalación falla,
A veces lo mejor es desconectar completamente el elemento defectuoso y volver a empezar con las conexiones que sí funcionan. Carmen había sido el corto, circuito que había estado dañando nuestra familia. Pero ahora, por primera vez en meses, las luces de mi casa iban a prender como debían. Carmen se fue esa misma tarde en su Honda Civic blanco, con 2 maletas y la cara de quien acaba de perder. Una guerra que pensaba que tenía ganada. No se despidió de Sebastián. Dijo que era mejor así, para no confundirlo. Confundirlo. Como si un niño de 7 años fuera más fácil de engañar que un electricista de 67. ¿Por qué se fue mi mamá con maletas? Me preguntó Sebastián esa noche mientras cenábamos en la cocina los 3 solos por primera vez en años. Rodrigo me miró pidiendo ayuda. Como padre, nunca había tenido que explicarle a su hijo por qué su mamá había decidido irse con otro hombre. A veces los adultos toman decisiones difíciles, le dije sirviendo más frijoles en su plato. Pero lo importante es que tú sigues teniendo papá y abuelito que te quieren mucho. ¿Y mi mamá no me quiere? La pregunta me dolió como descarga eléctrica directo al corazón. ¿Cómo le explicas a un niño que su madre eligió al amante sobre su propia familia? Tu mamá te quiere, chamaco. Pero los adultos a veces nos equivocamos feo. Sebastián siguió cenando como si nada, pero noté que se comió todo sin dejar nada en el plato. Los niños entienden más de lo que uno cree, y él sabía que necesitaba portarse bien para que no lo abandonaran más personas. Al día siguiente, sábado, estaba arreglando la instalación eléctrica del baño cuando sonó el teléfono. Era Carmen. Don Esteban, necesito hablar con Sebastián. Está jugando en el patio. ¿Puede llamarlo? Carmen, si quiere hablar con su hijo, puede venir a mi casa. Pero viene sola. Se quedó callada un momento largo. ¿Rodrigo está ahí? Rodrigo vive aquí. Es su casa. Don Esteban, las cosas no tienen que ser así de difíciles. Para mí no son difíciles, Carmen. Yo tengo la conciencia tranquila. Patricio dice que usted no puede impedirme ver a mi hijo. Patricio. Ahora el amante le daba consejos legales. Dígale a Patricio que cuando él tenga las escrituras de la casa donde vive Sebastián, entonces puede opinar sobre las visitas. No puede usar la casa como chantaje. No es chantaje, Carmen. Es consecuencia. Usted decidió traicionar a esta familia. Ahora vive con las consecuencias. Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Sebastián entró corriendo del patio con las manos sucias de tierra. Güelito, ¿ya arreglaste el foco del baño? Ya casi, chamaco. ¿Me ayudas? Sí. ¿Me enseñas a usar el multímetro? Claro. Pero primero lávate las manos. Mientras Sebastián se lavaba las manos en la cocina, sonó otra vez el teléfono. Esta vez era un hombre con voz que no reconocí. ¿Habla don Esteban Herrera? Sí, ¿quién habla? Doctor Patricio Villanueva. Soy amigo de Carmen. Amigo. Los hombres que se acuestan con mujeres casadas nunca dicen la palabra correcta. ¿Qué se le ofrece, doctor? Necesitamos hablar sobre la situación de Sebastián. ¿Nosotros? Doctor, usted y yo no tenemos nada que hablar. Usted no es familia. Carmen está muy preocupada por su hijo. Si Carmen está preocupada por su hijo, que deje de acostarse con hombres casados y regrese a ser madre de verdad. Don Esteban, yo también tengo hijos. Entiendo la situación. No, doctor, usted no entiende nada. Me acordé de ese día en el hospital, cuando él se había llevado el crédito de salvarle la vida a Sebastián mientras yo me quedaba callado por respeto. ¿Se acuerda del día que salvé la vida de mi nieto en el hospital? Carmen me contó que usted ayudó llevando al niño. No, doctor. Yo no ayudé. Yo le salvé la vida a Sebastián con respiración de boca a boca durante 8 minutos mientras Carmen lloraba histérica. Usted solo llegó al final a llevarse el crédito. Quedó callado como radio sin señal. Y ahora pretende quitarme a mi nieto para completar su familia nueva con mi nuera. Las cosas no son así de simples. Para mí sí son simples, doctor. Usted destruyó mi familia para conseguir una mujer. Ahora viva con las consecuencias. Colgué el teléfono y me quedé ahí parado, con las manos temblando un poco. No de miedo, sino de coraje. Coraje que había guardado durante meses y que por fin podía sacar. Sebastián regresó corriendo del baño. Güelito, ¿quién habló por teléfono? Nadie. Importante, chamaco. ¿Listos para arreglar el foco? Esa tarde, mientras le enseñaba a Sebastián a usar las herramientas básicas, pensé en lo que había perdido y en lo que había ganado. Había perdido la ilusión de que Carmen era parte de nuestra familia. Había perdido la tranquilidad de creer que mi hijo tenía un matrimonio feliz, pero había ganado algo más valioso: mi dignidad, mi casa y la oportunidad de criarle a Sebastián como hombre de verdad,
no como los niños mimados que crecen sin saber el valor del trabajo y el respeto. Güelito, me dijo Sebastián mientras practicaba con el desarmador de juguete. ¿Mi mamá va a regresar? No sé, chamaco, pero si no regresa, tú vas a estar bien. Tienes papá y Güelito que te vamos a cuidar siempre. Y vamos a hacer la empresa Herrera e Hijo. Herrera e Hijo, le confirmé. Y tal vez hasta Herrera e Nieto. Se rió como no se había reído en semanas. En 40 años de trabajo eléctrico, había aprendido que cuando quitas un elemento defectuoso del sistema, al principio todo se siente diferente. Pero después de un tiempo, te das cuenta de que la instalación funciona mejor sin las fallas que la estaban dañando. Mi familia había tenido una falla llamada Carmen. Ahora que la habíamos desconectado del sistema, por primera vez en meses las luces prendían bien. Eso era lo único que importaba, que en mi casa hubiera luz. 6 meses después, un domingo por la mañana después de misa, estaba enseñándole a Sebastián a cambiar un apagador cuando sonó el timbre de mi casa. «Yo voy, Güelito», gritó Sebastián corriendo hacia la puerta. «No, chamaco. Primero preguntamos quién es». Desde la ventana de la sala vi un carro que no conocía. Una mujer bajándose, arreglándose el pelo con nerviosismo. «Carmen, es mi mamá», susurró Sebastián con una mezcla de emoción y miedo que me partió el corazón. Abrí la puerta con la calma de electricista que sabe exactamente dónde están todos los cables de su instalación. Carmen, don Esteban. Se veía más flaca, más cansada. El brillo que tenía cuando andaba con el doctor ya no estaba. ¿Podríamos platicar? Sebastián está aquí. Por eso mismo vengo. La dejé pasar, pero me quedé parado junto a la puerta. En mi casa, yo decidía quién se sentaba y quién no. Sebastián se quedó pegado a mi pierna, como cuando era más chico, y le daba pena con las visitas. 6 meses sin ver a su mamá habían sido suficientes para que la tratara como extraña. «Hola, mi amor», le dijo Carmen, arrodillándose para quedar a su altura. «¿Cómo has estado?» «Bien. Mi Güelito me está enseñando a ser electricista». Carmen me miró con ojos que ya no tenían el orgullo de antes. «¿Qué se le ofrece, Carmen?» «Quiero regresar». Las palabras se quedaron flotando en el aire de la sala como humo de cortocircuito. Sebastián me miró sin entender completamente lo que eso significaba. ¿Regresar a dónde? A la casa, con mi familia. Mi familia. Ahora resulta que éramos su familia otra vez. ¿Y el doctor Villanueva? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran las mismas lágrimas falsas de antes. Estas eran lágrimas de mujer que había aprendido a golpes qué valía realmente la vida. Patricio. Patricio está casado. Su esposa se enteró de todo y lo obligó a escoger. ¿Y escogió a su esposa? Escogió su trabajo, su dinero, su reputación. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Me dejó sin nada, don Esteban. Sin nada. La mujer que había traicionado a su familia por un doctor con dinero, ahora estaba pidiendo regresar porque el doctor la había dejado por su esposa con más dinero. ¿Dónde ha estado viviendo estos meses? En un departamento pequeño cerca del hospital. Con mi sueldo de enfermera apenas me alcanza para la renta. Enfermera. Ya no era doctora en hospital privado. Seguramente había perdido el trabajo cuando se supo del escándalo con el doctor Casado. Rodrigo llegó de la tienda con una bolsa de pan dulce para el desayuno dominical. Cuando vio a Carmen, se quedó parado en la puerta igual que yo. Carmen. «Hola, Rodrigo. ¿Qué haces aquí?» Carmen miró a Sebastián, después a mí, después a Rodrigo, como alguien que está perdido en una instalación eléctrica y no sabe por dónde empezar. «Vengo a pedirles perdón». ¿Perdón? Perdón por todo. Por traicionarlos, por mentir, por sacar a don Esteban de la casa, por robarle el crédito de haber salvado a Sebastián. Se volteó hacia mí. «Usted le salvó la vida a mi hijo y yo. Dejé que otro se llevara el crédito. Soy una madre horrible». Sebastián se abrazó más fuerte de mi pierna. Para él yo nunca había dejado de ser el héroe, pero escuchar a su mamá admitir la verdad lo confundía. «Carmen», le dije con la voz calmada que uso para explicar problemas eléctricos complicados, «el perdón no borra las consecuencias». «Lo sé, y las consecuencias son que usted destruyó la confianza de esta familia». «Lo sé», repitió con voz más quebrada. «¿Rodrigo?», le pregunté a mi hijo. «¿Qué opinas tú?». Rodrigo se quedó callado un momento largo viendo a la mujer con la que había estado casado 8 años, la madre de su hijo, la persona que lo había traicionado con el doctor. «Carmen, ¿por qué debería creerte que esta vez es diferente? Porque ya no tengo nada más que perder. Perdí mi trabajo, perdí mi orgullo, perdí 6 meses de la vida de mi hijo.
Miró a Sebastián con amor genuino por primera vez en mucho tiempo. Ya no quiero perder más. Sebastián se despegó de mi pierna y caminó hacia su mamá. Con la sabiduría simple de los niños, le puso su manita en la mejilla. Ya no te vas a ir, mami. No me quiero ir, mi amor. Pero eso no depende solo de mí. En 40 años de trabajo eléctrico había aprendido que cuando una instalación falla, a veces se puede reparar, pero solo si cambias completamente los elementos defectuosos y reorganizas todo el sistema. Carmen, le dije sentándome en mi sillón, esta sigue siendo mi casa. Lo entiendo. Y yo sigo siendo el abuelo que toma las decisiones importantes sobre Sebastián. Sí, señor. Y Rodrigo sigue siendo el jefe de esta familia, no usted. Sí. ¿Y qué garantía tenemos de que no va a volver a traicionarnos cuando aparezca otro doctor con dinero? Carmen se quedó callada mucho tiempo. Después se quitó los aretes de oro que traía puestos, la pulsera cara, el reloj elegante que seguramente había comprado cuando andaba con el doctor. Esto es todo lo que me queda de esa época. No quiero nada que me recuerde quién fui cuando los traicioné. Los puso en la mesa de centro y se quedó ahí arrodillada esperando el veredicto. Rodrigo, le dije a mi hijo, ¿estás dispuesto a intentarlo otra vez? Solo si las cosas son diferentes, papá, completamente diferentes. Carmen, como ustedes digan, yo ya no tengo derecho a pedir condiciones. Sebastián nos miraba a todos sin entender por qué los adultos tardábamos tanto en tomar decisiones simples. Güelito, ¿mi mamá se puede quedar? Lo cargué en mis brazos y lo senté en mi regazo como hacía cuando era más chiquito. ¿Tú qué opinas, chamaco? Yo quiero que se quede, pero también quiero que usted nunca se vuelva a ir. Nunca me... Voy a ir, Sebastián. Esta es mi casa y aquí voy a estar siempre. Miré a Carmen con la seriedad de hombre que había aprendido a no confiar fácil. Puede quedarse, pero las reglas las ponemos nosotros. ¿Qué reglas? Primera regla. Yo sigo viviendo aquí. Esta es mi casa y ustedes son mis invitados. Sí, señor. Segunda regla. Usted trabaja donde nosotros digamos, no donde haya doctores guapos. Entiendo. Tercera regla. Sebastián sigue siendo mi nieto antes que su hijo. Yo decido qué está bien y qué está mal para él. ¿De acuerdo? Rodrigo, ¿estás de acuerdo con estas reglas? Sí, papá. Entonces, le dije a Carmen, puede quedarse. Pero a la primera mentira, a la primera traición, a la primera falta de respeto, se va para siempre. Carmen asintió como niña regañada que ha aprendido la lección. Esa noche, después de cenar juntos por primera vez en 6 meses, Sebastián se quedó dormido entre Rodrigo y Carmen en el sillón viendo caricaturas. Los tres se veían en paz por primera vez en mucho tiempo. Yo me quedé en mi sillón viendo a mi familia reconstituida, pensando en todo lo que había pasado. En todos estos años trabajando con electricidad, había aprendido que las instalaciones más fuertes no son las que nunca fallan, sino las que después de fallar se reparan correctamente. Con mejores materiales, con conexiones más seguras, con el respeto que se merecen todos los elementos del sistema. Mi familia había fallado feo, pero ahora estaba reparada de la manera correcta, con la verdad, con respeto y con un electricista, viejo que nunca más iba a permitir que lo trataran como cable desechable. Sebastián tenía razón esa tarde cuando dijo que íbamos a arreglar el mundo. No habíamos arreglado el mundo entero, pero sí habíamos arreglado nuestro mundo. Y en mi casa, las luces por fin prendían como debían. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor. Dale like si crees que don Esteban hizo lo correcto. ¿De qué ciudad me estás escuchando? Cuéntame en los comentarios si tú también has tenido que defender tu lugar en la familia. Suscríbete para más historias, de personas que recuperaron su dignidad cuando menos lo esperaban.